ustedes son un pequeño rebaño, pero no tengan miedo, porque el Padre ha decidido entregarle el reino. Esto es realmente asombroso y maravilloso, escuchar esto de Jesús. En aquel tiempo se lo decía a sus discípulos, ¿verdad? Pero hoy en la actualidad nos está diciendo a cada uno de nosotros, ustedes son un pequeño rebaño, no tengan miedo, porque el Padre ha decidido entregarles el reino. Impresionante, realmente fascinante, no sé qué adjetivo ponerle, pero es maravilloso que escuchar esto de Jesús, del Maestro. No somos la mayoría. Los cristianos creo que en gran parte, no digo que somos la minoría, pero no somos la mayoría en el mundo. Hay una estadística que dice que somos el 33%, los cristianos somos el 33% de la población mundial, lo cual eso indica que no somos la mayoría sin lugar a duda, ¿no? Así comienza el Evangelio, dice no tengan miedo, eso es lo primero que dice el Maestro, no tengan miedo. Estaba leyendo también que hay un dato que han tomado de la Biblia, que la palabra no tengan miedo, no temas, no temáis, hay 365 no tengan miedo en la Biblia. Fíjate vos qué número, y que no creo que sea casualidad, un no tengas miedo para todos los días, 365 no tengas miedo. ¿Será que Jesús nos conoce tan bien que sabe que muchas veces tenemos miedo? Y que justamente esto es necesario también decirlo, porque el enemigo principal que tiene la fe es el miedo. Tenemos que tener fe para combatir el miedo. El Papa Francisco, en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, le estaba anunciando a los jóvenes, a esos millones de jóvenes que estaban ahí, le estaba anunciando lo siguiente. No solamente le decía también, no tengan miedo, sino decía, la iglesia necesita jóvenes con los botines puestos, que sean titulares, que jueguen de titulares, que no sean suplentes, sean titulares, le decía a los jóvenes, sean protagonistas de la historia de Dios y ustedes. Ustedes son los protagonistas, a los jóvenes les decía, ustedes son los protagonistas de su propia historia. Jueguen de titulares, no tengan miedo. Eso es fascinante. Ese es el envío del Papa Francisco, del vicario de Cristo, a los jóvenes. No es poca cosa lo que le decía el Papa Francisco a estos jóvenes. No tengan miedo, jueguen de titulares, sean protagonistas. Terminando con el Papa Francisco, se me ocurre decir en esta misma línea, se me ocurre también decirles a través de este Evangelio que ustedes también están llamados a ser cirineos. Recuerden que Simón de Cirene no quería saber absolutamente nada con este Jesús que llevaban a crucificar. Para Simón de Cirene, que pasaba por ahí, que volvía del campo del trabajo, se encontró con este escenario donde estaban por crucificar a un hombre llamado Jesús, y en aquel tiempo a los que crucificaban eran delincuentes. Por lo tanto, este Jesús, posiblemente un 99,9% era un delincuente más, que estaba viendo Simón de Cirene que lo llevaban a crucificar. Y para él seguramente para este Simón era una casualidad haber pasado por ahí y haberse encontrado con este Jesús, con este condenado a crucificar. Pero para Dios nada es casualidad. Los romanos lo ven y le dicen, lo apuran y le dicen que le ayude a llevar la cruz a este condenado. Simón no tiene ganas, le dice, yo ni siquiera lo conozco, ¿qué tengo que ver con este? Pero los romanos lo apuran y entonces no le queda otra que ayudar a este Jesús a cargar la cruz. Carga la cruz de Jesús junto a Jesús y comienzan a caminar junto al camino al Calvario, juntos, paso a paso con Jesús, hasta que se encuentra con la mirada de Jesús. A partir de ese entonces, Simón cambió, se encontró con Jesús. A partir de ese entonces, Simón empezó a conocer a Jesús, porque antes no lo conocía, no sabía quién era. A partir del servicio, empezó a conocer a Jesús. Y ahí está la clave. Nosotros, cada uno de nosotros, comenzamos a conocer a Jesús a través del servicio, a llevar la cruz, no antes. Por eso te digo que este dato es interesante. Es interesante que en este Evangelio comprendamos que también estamos llamados a ser cirineos de otros. Jesús dice, también en otra oportunidad, carguen con mi cruz, que mi yugo es suave y liviano. Sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. ¿Se acuerdan? Bueno, carguen con mi yugo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Esta misión de Jesús no se termina
continúa, es un proceso, culmina con la vida eterna. No me canso de decirlo, somos un medio para alcanzar un fin. Nuestra vida es un medio para alcanzar un fin. El fin es la vida eterna, recuérdenlo. Bien, entonces cada uno de nosotros a través del bautismo estamos llamados a misionar y estamos llamados a cargar la cruz y la cruz de Jesús. En el versículo 34 dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. Yo te pregunto, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Hay personas que son apasionadas. Hay otras personas que no, por supuesto. Las que no son apasionadas por ahí se pierden. Esto no quiere decir que esté bien o que esté mal. Cada uno es como es. Pero las personas apasionadas tienen un sabor extra. Yo me considero una persona apasionada y vivimos las cosas con mayor intensidad. En mí se me ve muy, muy claro, mis familiares, mis amigos, mi esposa, mis hijos, lo ven y lo reflejo, porque vivo las cosas con mucha intensidad. Hay un sabor extra en todas las cosas que hago, sobre todo aquellas cosas que me apasionan. Pero a veces se convierte en un arma de doble filo, porque todos, o al menos los apasionados, tenemos también pasiones bajas, donde tenemos que cuidarnos, donde la tentación está ahí, pendiente de que algún día meta la pata y te puedas equivocar. Es un riesgo, sin lugar a duda, pero tiene su parte positiva, ese sabor extra que en las cosas buenas, en las cosas de la vida, en la pasión de Cristo, podemos vivirla con un sabor mucho más intenso. Esto tiene que ver dónde está tu corazón, lo que venía diciendo recién. Y si me acuerdo de un pasaje que no hace mucho tiempo lo estuvimos leyendo, ¿se acuerdan de Marta y María? Donde Marta se preocupaba por las cosas domésticas, por las cosas de la casa, que no está mal, pero sin embargo María, según el mismo maestro decía, se preocupaba por las cosas más importantes, por escuchar al maestro, por servir al maestro. Ahí estaba su corazón. María tenía puesto su corazón, su tesoro estaba en escuchar al maestro y servirle, mientras que Marta en las cosas de la casa, en las cosas que no trascendían. Ahí está la diferencia muy clara entre María y Marta. También viene a colación de esto, se nos viene a la mente la parábola, estas dos parábolas, una del tesoro y de la perla. Había un hombre, así cuenta el relato, hay un hombre que encontró un tesoro en un terreno, vendió todo lo que poseía y compró ese campo, compró ese terreno y se quedó con el tesoro. No le importó perder todo lo que tenía porque se quedó con el tesoro, que es lo más importante y lo más valioso. Lo mismo le ocurrió al de las perlas finas. Era un buscador de perlas hasta que encontró la perla más fina y más valiosa. Vendió todo lo que poseía y se quedó con esa perla, se quedó con el tesoro, con lo más valioso. Estas dos parábolas tienen que ver con ese tesoro que venía hablando recién, con lo más importante. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Eso nos trae el Evangelio de este domingo Lucas. ¿Cuál es el tesoro? El maestro. ¿Cuál es la perla fina? El maestro. Miren, le cuento algún detalle que tiene que ver con esto. Yo cuando comencé con el Cirineo, hace 3 años aproximadamente, le pedí a un sacerdote que me diera la bendición de envío porque sabía que esto se podía convertir en un apostolado, y así fue y así es un apostolado. Así que pedí la bendición de envío porque consideraba que esto era muy importante, que tenía que tener más tiempo, más dedicación, un poco más de todo, más entrega. Y lo mismo hice con el obispo Fernando, que también me dio su bendición en varias oportunidades. La sigo pidiendo inclusive. De hecho, ahora con varios amigos parroquianos, hermanos de la parroquia, de distintas parroquias, le pido la oración de intercesión para que realmente el Espíritu fluya, el Espíritu nos ilumine, tanto a Emanuel, a mí como al resto del equipo, y que podamos ser luz y sal para ustedes. Hace poquito estuve con el Padre Andrés, donde él me dice: Dante, ¿no te anotaste para la adoración perpetua? Que yo le había prometido a él que me iba a anotar, y bueno, pasó el tiempo y no me había anotado, y me lo recordó. Entonces me anoté, y quedaba justo un horario libre el jueves a las 7 de la mañana, justo una hora antes de empezar a trabajar, así que me anoté y empecé a experimentar esa adoración perpetua. ¿Por qué les cuento esto? Porque tiene que ver con este evangelio, con esta relación que tenemos de Dios, ese concepto que tenemos de Dios. Si bien la Iglesia nos enseña de que Dios es misterio inefable, que no se puede adjetivizar, no le podemos poner un calificativo a Dios. Dios es esto, Dios es aquello, Dios es amor, Dios es eternidad, Dios es belleza. Siempre nos vamos a quedar cortos. El adjetivo que le pongamos no va a alcanzar. Por lo tanto, la Iglesia lo define muy bien: misterio inefable, no se puede definir. Pero sin embargo, nosotros los humanos
lo intentamos de alguna manera humanizar, traerlo a nuestra humanidad para conocerlo un poco más. Y no digo que esté mal, sirve, pero recuerden que nunca va a alcanzar. De manera que el concepto, la idea que tenemos de Dios, la relación que tenemos con Dios es muy importante para nuestras vidas, muy importante. Cuando estaba en la adoración, esa hora, y de paso se la recomiendo a cada uno de ustedes, estaba en la adoración, entraba y estoy a sola con Jesús. Yo sé que Jesús está ahí, está en cualquier parte, pero sin embargo de ahí, en ese momento, Él me está esperando porque es una cita especial, es un mano a mano con el Maestro. Esto es maravilloso. Yo sé que Él está ahí y me está esperando. He hecho una cita con Él. Y empiezo a dialogar, empiezo a hablar como te estoy hablando a vos. Y bueno, la experiencia de que saber de que el Maestro me estaba esperando, esa cita, era algo entre los dos. Es un mano a mano con el Maestro. Por supuesto que tiene que ver con la fe, sin lugar a duda, pero esa fe se alimenta, que enseguida lo voy a comentar de vuelta respecto a la fe. El Maestro estaba ahí. La experiencia de tenerlo al Maestro, de que sabes que te va a escuchar, no solamente te va a escuchar, sino que te va a sanar si te dejas sanar, te va a completar si te dejas completar, te va a dar luz. Todo depende de vos. Él está ahí para todo eso que vos querés, pero depende de vos, depende de tu apertura de corazón, de tu entrega. Vos dirás, pero yo tengo poca fe, me cuesta. Tendrás que tenerla, tendrás que abrirte, tendrás que quebrarte, tendrás que saber escuchar al Maestro. Y escuchar al Maestro no es con los oídos, es con el corazón. Y no es un ratito, no es un instante, son varios instantes. Por eso simplemente te lo recomiendo. ¿A qué viene todo esto? Viene a que la relación que vos tenés con Dios, la relación que vos tenés con el Maestro, no se puede conocer a una persona si no te relacionás con ella. Yo no te puedo hablar de Dios si no me relaciono con ella. No te puedo hablar del Maestro si no lo conozco. ¿Qué te voy a hablar? ¿De los libros? ¿Qué te voy a hablar? ¿De lo que me contaron? No, te tengo que hablar de mi experiencia, de lo que estoy viviendo. Si no, no sirve. Entonces, esto es lo que te propongo, que lo experimentes a Dios, que experimente el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa experiencia te va a dar, esa vivencia te va a dar de a poco, de a muy poco, lo que es el Dios Trino. Recuerden que el Evangelio comenzó diciendo de que ustedes son un pequeño rebaño y se refería a la iglesia. Y la iglesia es misionera por excelencia y nosotros a través del bautismo estamos llamados a misionar. Y no hay nada más gratificante, más grande, más genial, las 3G que le llamo yo, que el cristiano, el misionero, tiene para experimentar en el otro, a enseñar lo que es la vida. ¿Y cuál es el camino? ¿Por dónde se camina? Que tiene que ver con Jesús. Yo soy el camino, decía Jesús, ¿no? Y todo esto tiene que ver cómo se construye el reino. Ustedes dirán, pero yo muchas veces no tengo fe. ¿Cuántas veces hemos escuchado, yo no tengo fe? Recuerdan el domingo anterior estábamos hablando de la oración, de cómo pedir, que tiene que ver con esto de la fe. Recién también lo comenté. Hermano, caminando se aprende, caminando se aprende gateando. Para caminar primero tenés que gatear. Para correr tenés que aprender a caminar. Para tener fe tenés que servir. Recuerden el Cirenio, lo que dije recién. Conoció el Cirenio, Simón de Cirene lo conoció a Jesús sirviendo, no antes. Antes no sabía quién era. Por lo tanto, todo esto tiene que ver con este pedido de Lucas. Si realmente te interesa construir el reino de Dios, tenés que empezar a servir. Uno de los grandes inconvenientes que tenemos los cristianos es, vuelvo a repetir, es ese concepto, esa definición que nos hemos hecho de Dios. Muchos cristianos son cristianos por tradición, por obligación. Es terrible eso. Cristianos por obligación. Porque me mandaron, porque me dijeron que vaya, porque me dijeron que crea esto, por tradición, por miedo, por obligación, por deber. Eso a la larga termina siendo tedioso, termina siendo aburrido, termina siendo aplastante y te termina alejando de cualquier religión. La propuesta que te hace este domingo Lucas a través de este evangelio es que conozcas al Señor, conozcas al Maestro, porque por ahí viene la cosa. Vos sos el reino de Dios, vos sos la belleza de Dios, vos sos el titular, como dijo el Papa Francisco, jugás de titular, vos sos el protagonista de tu historia con Dios. Entonces depende de vos, vos sos iglesia, cada uno de nosotros los bautizados somos iglesia y estamos llamados a construir
no solamente a anunciar el reino de Dios, sino también a construir este reino. Por lo tanto, depende de cada uno de nosotros. Y para concluir, te dejo esto, que me parece sumamente importante, porque tiene que ver cómo somos nosotros, y San Pablo lo define muy bien. En la segunda carta de Corintios, capítulo 4, te lo leo que es muy cortito. Dice así: ahora bien, Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que hizo la luz en nuestros corazones, para que nadie se irradie de la gloria de Dios como brilla en el rostro de Cristo. Con todo, llevamos este tesoro en vaso de barros, para que toda esta fuerza soberana parezca cosa de Dios y no nuestra. Nos viene en prueba de toda clase, pero no nos desanimamos, andamos con graves preocupaciones, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aplastados. Por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra persona. Que así sea, hermano.